Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Pues vamos a abandonar la costumbre de los 5 minutos de cortesía y que los que quieran llegar, que lleguen. Pues quiero agradecer al subdelegado de Defensa por acompañarnos esta noche y a todos los demás presentes en esta conferencia de Natalia Andújar sobre el Islam imaginario, la construcción de una imagen estereotipada en la televisión española. Bueno, pues para presentaros Natalia, a los que no las conozcáis ya, es directora de Educa Islam, es licenciada en Lingüística General por la Universidad de Barcelona y entre muchas de las cosas que hace o de las tareas que cumple, pues forma parte del panel de expertos de la Alianza de Civilizaciones, el proyecto de Naciones Unidas, es miembro activo de las redes internacionales WISE y Muslim Tomorrow. En 2010 fue galardonada con el premio CEDAR a las 10 mujeres musulmanas europeas más influyentes. Ha sido directora de Web Islam, para los que no los conocen es un portal sobre Islam en lengua castellana, y ha colaborado y publicado numerosos libros y artículos en diferentes medios. Entre los libros en los que ha colaborado merece la pena destacar La emergencia del feminismo islámico, de 2008, El Islam y el mundo árabe, Heterogeneidad y cambio, de 2011, Muslim Theology, The Voices of Muslim Women Theologians, en 2013. También, pues, la entrevistan y cuentan con ella numerosos medios de comunicación, televisión, radio, prensa, y la verdad que es un privilegio contar con su ponencia esta tarde. Así que, Natalia, te dejo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias a Casa Árabe y a Mira por acogerme en su casa. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. La verdad que ya digo que ya era hora, porque estando en Córdoba, digo, pues hay que aprovechar, ¿no?, que estamos aquí y unir esfuerzos y tejer alianzas. Bueno, mi posición, yo ya la digo de entrada para que más o menos me situéis. Por un lado, soy profesora, o sea, que me gusta analizar, observar lo que pasa y tener una visión, pues, lo más objetiva que podamos, ¿no? Pero por otro lado, me encuentro que también soy activista, con lo cual, pues, hay una parte evidentemente subjetiva, personal y de compromiso con la comunidad musulmana. Es decir, que yo me muevo en esos dos ámbitos, que no siempre es fácil tener ese equilibrio, porque si estás demasiado en la visión de la comunidad musulmana, pues se pierde cierta objetividad, y si solamente analizamos desde la frialdad de un laboratorio de ideas, pues estamos desconectados también de la realidad. Con lo cual, creo que a veces hacer ese esfuerzo de equilibrio es necesario para tener una idea más completa de lo que es la comunidad musulmana, sus representaciones en este caso, que es lo que voy a abordar. El objetivo que yo me he planteado para hoy, el título de la conferencia, El Islam imaginario, la construcción de una imagen estereotipada del Islam en la televisión española. De hecho, es un guiño, El Islam imaginario, a un libro de Thomas Deltombe, que es un sociólogo francés que hizo una tesis doctoral que luego se publicó sobre digamos, la evolución del tratamiento del Islam, en este caso en la televisión francesa. A mí me ha servido de inspiración, he seguido un poco su metodología, pero extrapolando ciertas cosas, pero hay otros aspectos que no podemos trasplantarlos a lo que sería la realidad de la televisión española ni al contexto español, puesto que los contextos políticos, sociológicos son distintos. En todo caso, pues es una referencia que yo he utilizado. Para empezar, pues planteo un clásico, Edward Said. Es más conocido por el libro Orientalismo, ¿no?, esa manera de denunciar, pues, que la visión desde Occidente, pues, tiene un sesgo, ¿no?, es una visión etnocentrista. Ese es el libro que dio pie, pues, a una manera de ver y de analizar la realidad de otros países de forma distinta. En este caso yo me he centrado en otro libro un poco menos conocido que se titula Cubriendo el Islam. Y Edward Said, pues, analizó muchos medios de comunicación y he extraído, pues, una idea que me sirve a mí para centrar un poco la ponencia. Dado que el Islam está en nuestra contra y lejos, la necesidad de adoptar una respuesta violenta por nuestra parte no será cuestionada.
Es decir, que la manera en cómo vamos a construir la imagen de los musulmanes y el Islam y los discursos que se van a fabricar en los medios de comunicación van a permitir que sea más fácil, entre comillas, justificar ciertas acciones políticas, ciertas decisiones de invadir países, puesto que si hay fanáticos y hay personas malvadas que someten a las mujeres, será más justificable poder invadir un país que si no cometiera esas supuestas barbaridades. Otro estudioso importante en lo que se refiere al análisis crítico de las noticias en este caso, pero que se puede extrapolar al ámbito de la comunicación en general, y yo especialmente me he centrado en el tema de las series de televisión y los programas, Teun van Dijk, él dice que el análisis crítico examina los mecanismos sociopolíticos, históricos y culturales que sustentan la reproducción del poder y, por lo tanto, presta una especial atención al análisis de aquellas ideologías que alimentan, reproducen o legitiman el poder. Evidentemente, las ficciones, tanto las ficciones como la información más objetiva que podemos ver y escuchar en los telediarios, pues van a legitimar el poder y nunca, en todo caso, van a aportar visiones que desmonten el status quo y el monopolio, ¿no? Es decir, que en este caso lo que vamos a visibilizar en los medios de comunicación pues es una postura, es la que tiene el poder y es quien se otorga el derecho a nombrar, a clasificar y a decidir cuál es la jerarquía, puesto que es la manera de validar el poder. Hay más, pero yo he intentado extraer cuáles son los principales estereotipos que manejamos en la imaginería occidental. Pues los musulmanes son ignorantes, esa es una premisa, pues lo relacionamos con el subdesarrollo, la falta de formación, los musulmanes utilizan unos métodos tradicionales de enseñanza, como podrían ser las madrasas, etc. Esto viene condicionado porque sociológicamente en España recibimos inmigración, sobre todo económica. Muy distinta es la población musulmana de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, que bueno, en el caso de esos colectivos pues hay una gran fuga de cerebros y los mejores ingenieros informáticos del mundo musulmanes están en Estados Unidos y Canadá. No es el caso de los perfiles que tenemos en España por la proximidad geográfica, sobre todo con Marruecos, y se trata de una población eminentemente que emigra por cuestiones económicas, no tanto por cuestiones políticas como podría ser en otros países. Otra premisa, otro estereotipo sobre el que se parte y se construye, ya veremos más adelante la imagen que se proyecta en los medios de comunicación y en las series, los musulmanes son violentos, se asocia al terrorismo, a la violencia de género, son machistas, son bárbaros, cometen atrocidades, etc. Los musulmanes no se quieren integrar, es decir, es incompatible el ser musulmán con la democracia, con los derechos humanos, y se relaciona siempre la idea de que un musulmán es un inmigrante, porque cuantitativamente en España hay una mayor población inmigrada que es de confesión musulmana. Entonces se hace esa ecuación inmigrante igual a musulmán igual a árabe y se reduce, no hay otra visión posible. Y un último estereotipo que yo he recogido, quizá habrá más, pero grosso modo son los más importantes que suelen sonar. Las musulmanas son sumisas, están veladas, pero a la vez son seductoras y exóticas. Esa sería una visión orientalista de las mil y una noches, o en la imaginación tenemos todos pues el harén, ¿no? El harén en donde hay muchas mujeres y es muy placentero. Entonces, por un lado la sensualidad, todo lo relacionado con esos lugares prohibidos, medio ocultos, que se insinúa, y por otro lado la sumisión a un modelo patriarcal, ¿no? Vamos a ver qué parte de realidad o de no realidad tienen esos estereotipos y que no se reflejan mayoritariamente en los medios de comunicación. Un estudio de una institución americana, el Pew Forum on Religion and Public Life, de 2009, nos dice lo siguiente. He hecho una síntesis de este informe. Pues la región Asia-Pacífico es el hogar de casi el 62% de la población islámica total, con lo cual se desmonta la imagen de que los árabes o los magrebíes son mayoría. En realidad son minoría en todo lo que sería el cómputo total de los musulmanes del mundo. El estudio destruye el mito occidental de identificar siempre Islam con mundo árabe. De hecho, los países mayoritarios pues, están en el sudeste asiático, Pakistán, India, Malasia, Indonesia. Todos estos países son mucho más importantes en número de población que lo que podría ser el norte de África.
La gran mayoría de los musulmanes pertenece a la rama suní. Hay épocas, por cuestiones de coyuntura y de geopolítica, pues se acentúa mucho la visión de los shias, de los iraníes, y se proyecta como si fuera las prácticas shias pues mayoritarias, cuando en realidad son minoritarias. Esto quizá es lo que vaya a sorprender más del informe. Más de la mitad de los musulmanes en Europa son autóctonos. Matizo: Europa, el continente europeo, no la Europa occidental. Es decir, si tenemos en cuenta la Europa oriental, con Bosnia, bueno, todo lo que serían los países del este, la mayoría de musulmanes, en Chipre también hay una comunidad muy importante, pues son autóctonos. Y en el caso de que, teóricamente, Turquía pudiera entrar en la Unión Europea, son 70 millones de habitantes de lo que estamos hablando. Y un último estereotipo: el estudio desmonta la asociación entre política y conflicto e Islam al mostrar que este último está presente en países con culturas y procesos históricos muy diferentes. Es decir, que lo que siempre se suele asociar a la causa es el Islam, lo más seguro es que sean otros factores los que influyan, factores económicos, culturales, sociológicos, etc. Y no todos los problemas se pueden explicar a través de la dimensión religiosa. Es una entre otras. Antes de abordar, y voy a pasar ya concretamente al tema de las series de televisión y los programas, digamos que este es el planteamiento inicial, ¿no? Introductorio. Tenemos una serie de estereotipos, los informes desmienten esos estereotipos, y es importante también el uso del lenguaje, cómo el lenguaje va a vehicular una serie de ideas para reforzar esos estereotipos, y se asimilan, se incorporan al lenguaje habitual, y es luego muy difícil desmontar esos estereotipos cuando hemos incorporado ese lenguaje como algo normal. Por ejemplo, la responsabilidad que tiene la Real Academia Española, el DRAE, el diccionario de la Real Academia, que ahora han sacado la 23, no sé cómo se dice, 23 perdón, edición, sí, la última, en todo caso la última edición del diccionario, que por cierto, y abro un paréntesis y lo cierro muy rápido, ha habido toda una movilización de una asociación de mujeres feministas gitanas, porque en la acepción relacionada con gitano, gitana, pues igual a ladrón, etcétera, ha habido una gran movilización en las redes sociales. Pues en el caso de los musulmanes, que estamos muy calladitos, hay muchos usos desviados de lo que sería el sentido etimológico de las palabras. Cuando la Real Academia se justifica y dice, bueno, es que recoge los usos, en realidad no los inventa, no los crea, sino que los recoge, pero no podemos olvidar que recoge a su vez estereotipos, y el diccionario es normativo. A partir de ese momento en el que queda registrado en el diccionario, un periodista, cuando le vas a decir, perdón, pero este lenguaje o esta palabra, este vocabulario no es correcto, te va a responder, bueno, seguimos el diccionario de la Real Academia, con lo cual tenemos que poner esa palabra porque nuestro criterio editorial es ese. Y pasa a ser normativo, ya no simplemente que recoge un uso que con el tiempo y la evolución cambiará, porque siempre la sociedad está por delante, pero establece una norma. ¿Qué nos dice sobre la palabra yihad? Que la oímos incesantemente, y de hecho hacer la prueba, yo reto, porque yo lo he hecho, por ejemplo, un diario de gran tirada nacional, El País, en el buscador de noticias, tenéis la lupa, ¿no? En la versión digital, ponéis la palabra terrorismo, perdón, ya se me ha ido el subconsciente, ponéis la palabra Islam y la mayoría de entradas, en porcentaje altísimo, aparece la palabra yihad, terrorismo, son las entradas de las noticias de manera abrumadora, la mayoría. Pocas veces es para decir un musulmán ha aportado algo a la ciencia, por ejemplo, ¿no? La mayoría de noticias tienen que ver con esa palabra y sus derivados, los yihadistas, el yihadismo, la célula yihadista, etc., ¿no? Bueno, pues la voz yihad, fijaros en el pantallazo que yo he cogido, dice, no se ve muy bien, pero guerra santa de los musulmanes, punto. Bueno, yo consulté a un arabista, un especialista y conocedor, un doctor en árabe, y etimológicamente, si nos vamos a la raíz de la palabra árabe, tendría tres acepciones. Una en masculino, con lo cual no hay que decir la yihad, sino el yihad, que sería el esfuerzo. Una segunda acepción, esfuerzo en el camino de Dios según el Islam. Y una tercera acepción, que sería un derivado,
que sería una guerra legítima según los criterios de la ley islámica, lo más cercano a lo que podría ser una resistencia. A nadie se le ocurre llamar a la resistencia francesa terrorista, ¿no? Bueno, pues algo parecido, ¿no? Una resistencia ante una opresión o ante una invasión. Un musulmán, como cualquier, digamos, ciudadano, tiene derecho a defenderse y no aceptar pasivamente una violencia o algo que le ocurre sin provocarlo, ¿no? Eso es lo que dice etimológicamente y en los diccionarios árabes así queda recogido. Bueno, pues esto luego, trasladado en la televisión, veremos de manera cansina esa palabra que ya se ha incorporado al vocabulario habitual y lo recoge el propio diccionario como palabra ya castellanizada, por decirlo así. Bueno, entramos ya al meollo de la cuestión, que por cierto he tenido que analizar muchas series que a mí personalmente pues me disgustan porque proyectan muchos estereotipos, pero como había que hacer ese esfuerzo intelectual de analizarlos, pues he tenido que hacer ese estudio, ¿no? Y ver series que en un principio pues yo no había visto, que ahora gracias a Internet se pueden ver porque están colgadas en distintas webs, ¿no? Bueno, pues hay un informe muy interesante que se puede descargar en Internet, en el que yo me he basado, aunque el análisis de las series no es del todo actual, porque me parece que es del 2012, si lo tengo ahí, y ha habido varias en 2014 de un gran impacto y que yo he incorporado y que no estaban en este informe. Es un informe realizado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, dependiente de la Fundación Pluralismo y Convivencia, del Ministerio de Justicia, que se titula La presencia de las minorías religiosas en las series de ficción nacional. Yo lo he ampliado un poquito, no solo a las nacionales, y en el informe también aparece cómo las series de ficción norteamericanas influyen en la producción nacional y luego no solamente de producción nacional, sino lo que vemos en la televisión, ya sea doblado al castellano y que no sea de producción nacional. Bueno, en este informe se recogen varios aspectos y yo he intentado hacer un esfuerzo de síntesis, porque son más de 70 páginas. Bueno, un primer punto importante es la invisibilidad de la diversidad religiosa. Este informe no aborda solo la dimensión de los musulmanes, sino de las diversas minorías religiosas, protestantes, judíos, también aborda la cuestión de género, por ejemplo, pues, familias de parejas homosexuales, etcétera. O sea, otro tipo de minorías que no se había visibilizado normalmente o habitualmente. Bueno, pues hay una constante común en las distintas minorías religiosas, es decir, todo aquello que no sea católico, y es que es invisible. Las minorías se han encontrado sistemáticamente excluidas o subordinadas por las historias oficiales y las definiciones identitarias que la sociedad mayoritaria hacía de sí misma. El informe nos dice además que toda sociedad necesita, es inevitable, necesita para cohesionar a esa sociedad tener una representación de sí misma, y no es tanto la creación, eso sería como un daño colateral, ¿no? La creación de estereotipos sirve indirectamente para reforzar la propia identidad nacional. El problema es cuando esa identidad nacional es excluyente y no incluye las diversidades. En cuanto a la representación del pasado, evidentemente se va a validar la versión oficial. Si según la versión oficial había unos árabes, que tampoco eran árabes, antes lo comentábamos cuando estábamos esperando antes de iniciar la sesión, pues vinieron a conquistar militarmente la península y estuvieron 7 siglos invadiendo una península durante 7 siglos, pues evidentemente las series de ficción que aborden esa cuestión histórica van a validar esa versión. Estoy pensando en series como Toledo o bueno, Isabel, hay menos, se aborda menos esa cuestión, pero evidentemente la historia oficial pues la cuenta siempre, en todo caso, los ganadores, y lo que perpetúa o hace que los mitos fundacionales sigan siendo fundacionales y no se rompan, ¿no? Y hay un punto de inflexión, eso es común tanto, bueno, en la mayoría de televisiones del mundo. También en el libro de Thomas Delton, que os he mencionado antes sobre el contexto francés, habla del 11S como un punto de inflexión. A partir de ese momento, el Islam estará intrínsecamente relacionado con el terrorismo y va a ser una pauta que se va a seguir. La aparición es casi siempre residual y ligada a la inmigración y la violencia, en el caso de los musulmanes, aquí sí en concreto, no de otras minorías religiosas.
El tema de la inmigración o la extranjería, por ejemplo, hay una serie que se analiza que por primera vez en España hay un protagonista que es protestante, pero con acento extranjero, es decir, no puede ser protestante y español, es algo como incompatible, ¿no? Y nos hace reflexionar este informe. He destacado esta cita un poquito larga, pero me parecía interesante porque hay un conflicto entre distintas percepciones sobre cómo debe articularse la relación entre inclusión social y representaciones simbólicas. Es decir, pasamos de la invisibilización inicial, después a una aparición residual y casi anecdótica, es decir, bueno, hay un musulmán, un poco como esos anuncios de Benetton, hay que poner a un negrito por ahí, ¿no? Pero siempre va a ser un personaje secundario, o incluso en un grupo de hombres que tienen que salvar el planeta. Hay en las típicas series americanas que hay un poco de todo, ¿no? El judío, el negro, el musulmán, el tal, pero el primero que se muere, por ejemplo, es el negro. Nunca es el que llega al final de la aventura, ¿no? Nunca es el héroe que salva el planeta. Siempre es el blanco, de clase media, etcétera, ¿no? Hombre, por supuesto, etcétera. Entonces, una vez que se consigue esa concienciación de que las series de televisión deben cada vez más adecuarse a lo que es la realidad, que la realidad es diversa y no monolítica, es decir, que haya esa inclusión social, qué tipo de inclusión social ha de haber y qué representaciones se hacen de esas minorías una vez que ya se ha dado ese paso y se ha incluido y ya se visibiliza. Estaba pensando cuando venía caminando hacia aquí, yo estaba imaginando, por ejemplo, en el tema de las disminuciones psíquicas o físicas, que tampoco es otro tema que no se aborda. No estamos acostumbrados a que un disminuido sea protagonista en una serie, por ejemplo, ¿no? Un poco para quitar hierro al asunto del Islam, ¿no? Trasladarlo a otro contexto distinto. Pues imaginémonos, por ejemplo, que consiguieran, porque hay una presión, un lobby de asociaciones de disminuidos psíquicos, pongamos por caso de que quieren visibilizar que existen también en la sociedad y que estén en esas ficciones, para que la gente pueda empatizar y conocer esa realidad, y que sistemáticamente esos actores, esos personajes que participan, son disminuidos psíquicos violentos, por ejemplo, ¿no? Psicópatas o tal, que solo se viera eso. La gente tendría miedo de cualquier disminuido psíquico porque lo asociaría directamente a alguien violento, a alguien peligroso, a alguien que le puede hacer daño. Y a su vez, es decir, habrían ganado esa visibilidad, pero ¿a costa de qué? De otro estereotipo. Entonces, es un poco esa reflexión, ¿no? Mostrar personajes y tramas que generen inclusión desde lo ya normalizado, y lo ya normalizado está estereotipado, o tratar de ir un poco más allá y mostrar nuevos aspectos de la realidad que complejicen las percepciones sociales y que no validen el estereotipo. Solo hay que visibilizar el estereotipo, la mujer velada, sensual, el orientalismo. Hay que visibilizar a musulmanes homosexuales, aunque la comunidad musulmana sea muy crítica y diga que bueno, eso es generar polémica gratuita. Son preguntas que yo lanzo y que no respondo, que las dejo ahí para que las reflexionemos. En una entrevista que yo he escuchado en un vídeo, Alfredo Ramos, que es uno de los autores, es un sociólogo, uno de los autores de este informe al que hago referencia, se hace una pregunta retórica y que contesta él mismo, ¿no? Dice, ¿existe un imaginario nacional inclusivo de la diferencia o de la diversidad religiosa? Y añado yo, ¿en España? Y se contesta, no. La separación entre el nosotros. Hay una separación entre el nosotros y ellos. En la construcción de lo español, las minorías religiosas no caben. Son estereotipadas, simplificadas, construidas en torno a la dicotomía de lo moderno y lo tradicional. Lo moderno va a estar relacionado con lo español, lo occidental, Europa, y lo tradicional sistemáticamente va a estar relacionado con lo extranjero, con el inmigrante, con el marroquí, etc. Lo moderno es la sociedad nacional y lo tradicional son las minorías confesionales que siempre son de otro país. Yo creo que nunca hay una serie que sí, lo abordaré. Me vais diciendo si voy muy mal de tiempo, porque esto es un poquito largo y quiero llegar al meollo. Pues aparece por primera vez en la serie del Príncipe una familia musulmana española, pero veremos qué connotación tiene esa doble identidad, bueno, múltiple identidad.
Voy a hacer un recorrido muy rápido, no he seguido una metodología cuantitativa porque tendría que haber hecho un estudio de 50 series, he escogido algunas, forzando un poco para que a mí me sirvieran para presentar lo que quiero presentar, para ver un poquito la evolución que ha habido históricamente, cómo se ha ido cambiando en función del contexto político, porque es lo que nos va a pautar lo que va a aparecer en la televisión. De hecho, entre la comunidad musulmana se suele decir, de manera un poco sarcástica, que cuando hay alguna guerra o ha pasado algo tremendo en los medios de comunicación, ya se está esperando que vaya a salir algo en la tele, alguna serie o algo que redunde en aquello que se está fomentando, ¿no? Para validar justamente lo que decíamos al principio en la primera diapositiva, pues que si se tiene que invadir un país, si se generan antipatías y tú vas a defender a las víctimas, pues será mucho más fácil de que la población acepte un gasto militar que de otra manera no se aceptaría. Bueno, en el 91 había una miniserie llamada Requiem por Granada. En este caso, fijaros, estamos en el 91. Todavía la presencia de la inmigración, sí que había inmigración, pero no había una relación tan, digamos, tensa como podría haber por la situación política actual que hay, con todos los grandes titulares que hay hoy en día. Y era esa mirada orientalista, esa mirada entre nostálgica por aquel pasado de las tres culturas y de la convivencia, y también esa mirada de lo exótico y lo sensual, pero no relacionado con la violencia ni con el terrorismo, puesto que no era algo que estuviera a la orden del día en los medios de comunicación. Os he sacado algunas fotos para que veáis, bueno, los típicos tópicos, la danza del vientre, ¿no? Lo de la sensualidad, no se ve a una mujer sumisa, que también las habría en la serie, pero lo que se visibiliza es lo exótico, eso es lo que prima. Es una relación lejana de algo que, bueno, que en la historia ha quedado, y en todo caso que convivían cristianos, católicos y judíos, también un poco una visión infantilizante de la historia. Tenemos la película esta tan conocida de No sin mi hija. Fijaros que la película data del 90, pero en Estados Unidos fue estrenada durante la Guerra del Golfo, el 11 de enero del 91. Y no es por nada, pero era en Irán, es decir, bueno, la trama, no sé si habéis visto la película, pero tan conocida, ¿no? Del secuestro es un matrimonio mixto, ella es americana, él es iraní, y entonces el marido, cuando se divorcian, secuestra a la niña y se la lleva a Irán. Y entonces, bueno, es la demonización de Irán porque era el enemigo del momento, ¿no? Fijaros que eso, esperan un año para que justamente en la Guerra del Golfo pues sale esta película para un poco influir en las conciencias del público norteamericano, ¿no? Algunas series norteamericanas, voy un poquito rápido, pero veréis cómo luego va a influir en las nacionales, ¿no? Y veréis cómo pasamos de esa aparición casi residual a una mayor presencia y cómo se va transformando. En Lost, en Perdidos, que es de 2004, ya ha habido, es el post-2001, del 11S, un personaje que se llama Said, luego os enseñaré la foto para que aquellos que hayáis visto la serie os acordéis de él. Era un antiguo soldado iraquí de la Guardia Republicana y es percibido de manera positiva a pesar de haber sido un antiguo torturador. Y es percibido de manera positiva porque en la comunidad de perdidos de la isla, pues él es muy sacrificado y ayuda al colectivo, ¿no? Entonces, como que eso no se tiene en cuenta que en su pasado había sido torturador y, bueno, como colabora y es bueno en la comunidad del presente de la serie, pues se le perdona. Es un actor muy secundario y en la trama pues la dimensión del Islam no aparece. En todo caso, hay un momento de la serie que él se infiltra en una mezquita para desactivar una célula terrorista y lo que es un poco contradictorio es que, por un lado, se quiera dar esa imagen positiva de ese personaje musulmán, pero que se asocia en la mezquita con el terrorismo, que entonces contradicen, hay dos mensajes contradictorios y crea cierta ambigüedad. En la serie 2005 de Bones, que en 2009 hay un musulmán que se incorpora al equipo de forenses, ¿eh? Es un equipo de investigadores que tratan sobre crímenes forenses, tan de moda en esos años, y toda la reflexión es en torno a este personaje y cómo puede incorporarse a un equipo profesional, un debate entre la ciencia y la religión, y además yo he leído una pequeña reseña que me ha hecho sonreír,
porque decía que en el primer capítulo que aparece el personaje, él es de origen iraní, pero es norteamericano, habla perfectamente inglés, y al parecer el personaje hace ver que tiene acento extranjero para que no se le tenga en cuenta que el hecho de que sea musulmán pues forma parte de su propio patrimonio, ¿no? Y que en un momento, en un lapsus que él tiene, se le escapa y los compañeros le dicen, bueno, pero si no tienes acento extranjero, ¿no? Hablas inglés perfectamente. Y entonces explica y dice, es que claro, tenía miedo de que no me aceptarais y tal, ¿no? El miedo de la no integración y no aceptación. Y entonces dice la reseña y realmente se comprobó que era un buen norteamericano por su amor al béisbol, y no sé qué más dice. Y bueno, esos tópicos, ¿no? Es decir, que no habría ningún norteamericano al que no le gustase el béisbol, ¿no? Como, o por ejemplo, en los debates en Francia, se es francés si te gusta el pan y el camembert, ¿no? O sea, y llevas una boina francesa, si no eres francés. Bueno, pues esos tópicos típicos también, o el español que tiene que saber bailar flamenco y tal, ¿no? Bueno, pues eso existe en todas las culturas. En 2007 tenemos un cambio. Hubo mucha polémica en torno a la mezquita de la Pradera, que es un guiño a la Casa de la Pradera, en el propio título. Es la primera serie que está producida por musulmanes, por una mujer musulmana en concreto, y aborda el tema de las relaciones entre vecinos y en un barrio en Canadá concretamente, en clave de humor. Y aborda ciertos tabús, pero siempre en clave de humor. Ciertas corrientes más conservadoras del Islam pues criticaron mucho la serie porque a veces el humor no es fácil y acaba indirectamente consolidando una serie de estereotipos si solo se habla de, aunque tú te estés burlando del terrorismo, te estés burlando del maltrato, pero siempre se habla de esos temas y no de otros, ¿no? Y cómo se visibilizan los personajes relacionados con el Islam con la práctica del Islam, es decir, que no habría musulmanes culturales no practicantes, sino que todo pasa por la apariencia, si van las mujeres veladas, etc. Bueno, hay para todos los gustos, pero en todo caso es una serie novedosa porque está creada por musulmanes y rompe muchos estereotipos. Y en 2011, Homeland, que bueno, esta relaciona el Islam y el terrorismo y ha dado pie a reforzar muchos de los discursos bélicos, ¿no? Aquí tenéis algunas fotos que os he sacado de las series que os he comentado. Ya solo para hacer un análisis de la imagen ya daría mucho, ¿no?, que hablar. Pasamos a las series, bueno, en este caso una latinoamericana, El Clon, que de hecho es de 2001, era una serie brasileña que tuvo una versión colombiana, por eso la hemos tenido en español, y bueno, solo con ver las imágenes veis la mirada orientalista, ¿no? Es el harén, las 1001 noches, la danza del vientre. Para los que no conozcáis la historia, bueno, pues es una chica que se cría en Estados Unidos y luego se va a vivir a Marruecos y es Romeo y Julieta, ¿no? No se puede casar con el chico, con el protagonista, y hay una serie de típicos tópicos sobre por qué es imposible que esas dos culturas se unan, ¿no? Y bueno, todos los estereotipos de que la familia no la deja, de que ella tiene que seguir la tradición familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a las series y programas nacionales. Una serie, Los hombres de Paco. Aquí la presencia musulmana es anecdótica, pero cuando sale está completamente estereotipada, ¿no? Es caricaturizada claramente mediante el recurso a los prejuicios de extranjería y violencia terrorista. Y bueno, además hay una serie de parodias que se hace, ahora os enseñaré unos pequeños extractos, y la verdad es que bueno, es un poco ese humor de mal gusto, ¿no?, digamos. En 2014, estas dos últimas ya son más recientes, Rescatando a Sara, en realidad se rodó en 2011, pero se emitió en 2014, compitiendo, porque esta es de Antena 3, competía con El Príncipe de Telecinco, y a ver quién era más sensacionalista para ganar la audiencia. Es un remake de No sin mi hija en versión española, ¿no? Madre coraje, secuestro de una hija, y en este caso el escenario ya no es Irán, es Irak, por la actualidad, ¿no? Y en 2014 El Príncipe, en esta me voy a detener un poquito más, se va a estigmatizar una barriada, El Príncipe es una barriada de Ceuta,
y bueno, veréis que hay una serie de estereotipos, a pesar de que, y sorprendentemente, los productores creen que esa serie desmonta estereotipos. Bueno, ya como me he enrollado mucho, os voy a enseñar los extractos. Ahí. Y luego seguimos con la... Creo que lo tenía aquí. Ah, pues no, se ha ido. Aquí, ¿no? En el Aquí está. ¿Qué trueque que estás hablando? Me ha cambiado las hijas por el GPS, Paco, coño. Ahora que me estaba librando del matrimonio, con dos más poligamia, ¿eh? Con dos. Pues que lo que a ti y a mí nos parece mal, lo mismo no está mal, Paco. Fíjate esta gente, los beduinos, pues yo qué sé, Paco, pues pueden tener hasta 5 mujeres, todas las que puedan mantener. الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. No sé qué me Paco, si yo me muere o tú con sanidad, que si por ti fuera la Trinidad encerrada en casa hasta los 50 años, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un cinturón de la vida? No, la voy a meter en la camita por ahí, todo. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. O mejor, también le puedo poner una cajita de condones en la mesita de noche. الله لمن حمده. الله أكبر. Pablo, quiero que envíes de inmediato toda la información de los islamistas a la unidad antiterrorista. Javi, hazle caso. Estamos cojonudos. Oye, ¿y a vosotros vuestra religión os prohibía el cerdo? Muy elegido que hice muchas cosas, como la vuestra. Buenos días. Ah, pero tú no tenías esas cosas que hacer. No, el señor me ha llamado, ha dicho mañana. Mejor. ¿Qué? ¿Vamos a correr mucho esta tarde? Pues bastante, porque últimamente estáis muy flojitos. No es lo que parece. ¿Qué va a pensar nuestro padre si te ve así? Safi, دخل شي وليدي. داروا ندخل وليدي، لو ندخل شي وليد شكون ندخل؟ هذا شي وليدي بينا مزيان وداك الشيء رفع. Coño. Joder. Tranquilo, ya se le pasará. Tú no conoces a mi hermana. Pero vamos a ver, Javi, si yo no creo en mi religión, y es la verdadera, ¿cómo te puedes tomar a pecho lo de comer cerdo? Si no es por religión, don Antonio, el cerdo es un animal impuro. Eso será el insecto. Aquí es un bicho muy querido. ¿Impuro? ¿Y por qué va a ser impuro? Porque el cerdo es un animal sucio. Come basura, le gusta revolcarse en la inmundicia, por no hablar de las enfermedades que transmite. Tenia, disentería, triquinosis. Es una locura comer cerdo, don Antonio. Triquinosis. Los gusanos se te enquistan en los músculos y pueden pasar al corazón, incluso al cerebro. No es un capricho nuestro, don Antonio. Cuanto más conocemos al cerdo, más lo condenamos. ¿Desea alguna otra cosa, don Antonio? No, hijo, no. ¿Qué voy a decir? Bueno, pues yo me marcho que tengo mucho trabajo. Bueno, algunos ejemplos. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tenéis algunas fotos de las películas que he ido mencionando. La de arriba es Los hombres de Paco, Rescatando a Sara. He captado justamente una imagen expresamente violenta, ¿no? Cuando el padre se lleva a su hija a Irak. Y la serie El Príncipe. Fijaros aquí cómo están todos vestidos, ellos y ellas. La madre supuestamente tradicional muy cubierta, la cuñada un poquito menos y la protagonista, la de la izquierda, sí, para vosotros también, pues parece la protagonista de una revista del corazón, ¿no? De estas de glamour. Veremos además en este tipo de series que
ya no va a ser tan evidente esa identificación de lo musulmán o los musulmanes como fanáticos malos, malísimos. Digamos que esa etapa se va diluyendo un poquito, no siempre, voy matizando, y va a haber una especie de distinción entre buenos musulmanes y malos musulmanes, puesto que ya están presentes en nuestra sociedad. Si damos una imagen demasiado alarmista, pues ponemos en peligro la cohesión social. Entonces se va a añadir un elemento un poquito más complejo, y es decir, bueno, va a haber buenos y malos. Y claro, el discurso dominante va a decidir cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Los malos, en la palabra islamista va a caber de todo. Veremos ahora en El Príncipe cómo se machaca sistemáticamente islamista. Es decir, islamista es todo lo que tenga relación con la práctica del Islam. Y el que deje de practicar, no visibilice su práctica, no exteriorice en la apariencia, se parezca más a un no musulmán y no reivindique nada, ese será un buen musulmán. Es decir, el que no tenga nada de musulmán. Bueno, y aquí ya me centro un poquito más he dado unas pinceladas así muy breves. Voy a hacer un análisis un poco más concreto sobre El Príncipe, la última serie de Telecinco, porque ha tenido una gran audiencia, y de hecho, como os decía antes, pues personalmente también me he sentido implicada indirectamente, porque me llamaron para... Hay un programa que antecedía a cada capítulo, que se llamaba El Mundo del Príncipe. Y entonces, justo antes de cada capítulo, entrevistaban a diferentes personas para que opinaran sobre la serie. Y luego os comento mi propia experiencia con Telecinco cuando me llamaron. Bueno, la serie, ¿por qué ha sido un éxito de audiencia? Tiene los elementos que tienen que tener una serie para que funcione. Es un drama, la familia del policía Fran y la desaparición de Abdu, el hermano de Fátima. Son dos dramas distintos, tanto la familia, digamos, española no musulmana tiene ese drama, que el policía Fran pues, perdió a su hijo, y el hermano de Fátima, que es la protagonista, se cree que ha muerto y luego se descubre que ha desaparecido. Y toda la trama gira en torno a buscar al hermano, tienen que buscarlo. La violencia es otro de los elementos importantes de la serie. Es un barrio violento, el del Príncipe, eso es lo que dice la serie, y hay delincuencia. Solo se conoce a ese barrio por la delincuencia, no se conoce nada positivo a través de esta serie. El elemento del amor, hay un triángulo amoroso. Fátima, la protagonista, se debate entre dos opciones: o su amor platónico, su Romeo, que sería el otro protagonista, que es el policía español, y la propuesta de su familia, le proponen un matrimonio de conveniencia con un señor que viene de Francia y que es musulmán, y representa la estabilidad, la tradición, la no ruptura con la familia, etc. Y se debate entre seguir esa tradición y... Bueno, lo que me sugieren mis padres, que quieren lo mejor para mí y seguramente me habrán buscado un buen marido, que además tiene estudios y una posición social, es rico y tal, o el otro pretendiente que no tiene mi religión, que hay un choque cultural, etc. Sexo, entre los protagonistas hay escenas de desnudo, y Farouk, que es el hermano de Fátima, de la protagonista, es un narcotraficante, pues también con su mujer hay escenas eróticas. Y el otro elemento importante, las drogas. Farouk, el hermano, es narcotraficante, es como un capo en el barrio de Ceuta, y bueno, tiene atemorizada a todo el mundo y es orden y mando, y trafica con las drogas. Como os decía, en el programa ese que era anterior a cada capítulo, en realidad el objetivo claramente es un objetivo de marketing, es decir, media hora antes de la serie se van calentando motores, y para cubrir ese espacio televisivo pues se invita a expertos, a personas diversas que opinen sobre la serie. En uno de los programas, que no era realmente la serie, sino esos comentarios paralelos a la serie, entrevistaron a la propia protagonista, a Fátima, pero no como Fátima, sino como Hiba, no sé, no me acuerdo de su apellido, la actriz. Y ella opinaba sobre la propia serie, en otro plano ya, no como personaje.
Y cuando le preguntaron sobre Farouk, sobre que la serie representa a su hermano narcotraficante, ella dice, y bueno, es como mínimo una declaración sorprendente por parte de la actriz, afirma que representa al hombre musulmán porque es machista y representa la tradición musulmana, ¿no? Cuando este personaje todo gira en torno a las drogas, es un narcotraficante. Es decir, que me parece también de una gran irresponsabilidad que hiciera ese tipo de afirmaciones que van en el sentido, pues, ya va más allá de los estereotipos, porque bueno, relacionar el Islam con el narcotráfico pues ya supera los estereotipos habituales. En todas las series vamos a intentar analizar cuál es la trama. En este caso la trama es el yihadismo, y ya os he comentado antes el mal uso de esa palabra. Esa es la trama principal. Todo gira en torno al tema del terrorismo. Sobre los personajes, cómo se va a tratar su dimensión religiosa. El hecho de que se comporten como se comporten se justifica o no por su dimensión religiosa. El tratamiento de la diversidad religiosa, cómo aparece en la serie. Y luego, algo que es mucho más peligroso, entre comillas, porque lo detectamos, no lo detectamos, son mensajes subliminales, son los códigos visuales y sonoros. Es decir, no es tanto el guión, lo que dice, el diálogo entre los personajes, que es más fácil de identificar y de ver pues, si hay errores. Por ejemplo, en lo que os he puesto antes en Los hombres de Paco, cuando dice en plan de broma, bueno, tal, el Islam al final no está tan mal porque te puedes casar hasta con 5 mujeres. Pues no, con 5 no, con 4. O sea que ahí ya habría un error. Y luego además habría que añadir siempre y cuando las pudiera mantener. Bueno, es igual. Quiero decir que encima, dentro del estereotipo, hay errores y hay cosas que son incorrectas. Y los códigos visuales y sonoros, como decía, pues veremos que son más peligrosos en la asimilación de estereotipos porque no somos conscientes de ellos. Y es algo que escuchamos y relacionamos con la imagen, pero no se verbaliza. Entonces pasa desapercibido, pero eso se acaba asimilando mucho más. Algunos ejemplos de la serie. Cuando nada más empezar la serie, porque la tuve que estudiar ya que me tenían que entrevistar para pedir mi opinión, pues fui cogiendo algunas citas. La voz en off, nada más empezar la serie, dice, es una amenaza, me he comido una, es una amenaza, es real. Habla de célula yihadista y vemos, cuando dice eso la voz en off, hay un plano secundario que se ve a una mujer con hijab. Es decir, estamos relacionando una mujer con hijab con el yihadismo, con el terrorismo. Este barrio es peligroso, lo normal es que nos apedreen, dice Fran, el policía corrupto. Otro mensaje subliminal que aparece en la serie, en el camión hay un camión de venta de carne y pone que es halal esa carne y dicen los personajes que ese camión en realidad los policías han detectado que se dedican al transporte de menores ilegales. O sea, están relacionando una práctica de consumo halal con algo ilegal y con la relación de tráfico de menores. Pero eso pasa desapercibido porque la trama es el terrorismo, la trama es el guión, bueno, están los personajes hablando de cosas, ¿no? Y tenemos ahí esa furgoneta que pone halal, yo porque estoy con la visión crítica y lo detecto, pero si no, me habría pasado desapercibido también, ¿no? Luego hay otro personaje que es Hakim, que es un policía racista, bueno, no es que lo diga yo, es que es abiertamente racista. Dice, me llamo Joaquín, no Hakim, soy español, coño. Y luego sigue y hace un chiste racista, es decir, que tiene que, lo que se llama en sociología la superadaptación, tiene que demostrar que es más papista que el Papa entre sus compañeros españoles no musulmanes y entonces hace constante broma del hecho de ser de los musulmanes y como para decir yo me puedo burlar de mi propia condición y reniega completamente de todo lo que tenga que ver con su origen musulmán e insiste incluso en el cambio de nombre, ¿no? Que no se llama Hakim sino Joaquín. En la trama, el hermano de Fátima, como os decía, ha desaparecido. En un principio decían que se había muerto y luego descubren que, bueno, que no es el cadáver del hermano y que ha desaparecido. Y se llama Abdu, el hermano. Y entonces el policía que investiga el caso y Fátima van a hablar con la novia de Abdu para recabar información y para saber lo que ha pasado. Y dice la novia de Abdu, del hermano, Abdu empezó a rezar, a ir a la mezquita,
Se relacionaba con Tarek el yihadista, dice su novia. Cuando pasó lo de Tarek, se puso muy raro. No paraba de ir a la mezquita y rezar, dice la novia de Abdu. De lo que nos está hablando la novia es de su proceso de adoctrinamiento y cómo va a caer en ciertas redes de terrorismo, pero fijaros cómo lo dijo. Se puso muy raro. Es un musulmán, se puso rarísimo. No paraba de ir a la mezquita y de rezar. Es decir, antes, como no rezaba y no iba a la mezquita, no había peligro de que se convirtiera en ningún terrorista. En cuanto empieza a ser practicante, ahí hay peligro porque va a ser captado por una célula terrorista. O sea, tremendo, ¿no? Hay otra serie de códigos sonoros, por ejemplo, constantemente, cada vez que hay una llamada a la oración, el almuédano, cuando llama a la oración, o bien hay un plano en el que se enfoca una mezquita, o hay cánticos religiosos, o dhikr, ¿no?, que es el recuerdo de Dios. Cada vez que escuchamos eso, aparece un personaje relacionado con el terrorismo, aparece un personaje que habla de yihad, de terrorismo. O sea, constantemente la dimensión estrictamente religiosa y de la práctica del Islam está relacionada con el terrorismo. Bueno, y como os decía antes, en Los mundos del príncipe, ese programa previo, pues lo que hace es validar los estereotipos que luego van a aparecer en la serie, porque dice que a pesar de ser una ficción, se basa en hechos reales. Es decir, nos viene a decir, vale, sí, es una construcción, porque no es simplemente un reportaje, no es un documental de calle que han ido grabando a la gente en el barrio de Ceuta. Hay una construcción, pero esa construcción no parte de la nada. Es una construcción que parte de unos hechos reales. De hecho, en uno de los programas que yo tenía que aparecer, bueno, aparecí 10 segundos, pues cómo se manipula y se construye y se hace decir a los expertos lo que se quiere que se diga, ¿no? Doy un ejemplo concreto. Durante ese programa que duraba media hora, pues había, no sé, como 15 personas que participaron y cada una de esas personas tenía... Yo tuve 10 segundos y dije una tontería porque me entrevistaron durante una hora, hice exactamente lo que estoy haciendo aquí, desmontando punto por punto y criticando y denunciando la responsabilidad que tienen los medios audiovisuales en la fabricación de estereotipos, y me sacaron diciendo... Farouk, el hermano de la protagonista, es machista y lleva un velo glamuroso. Y se acabó mi intervención, ¿no? Bueno, pues entrevistaron a exagentes de espías, infiltrados reales, estos son reales, no de personajes de ficción. Exagentes que estaban infiltrados en células terroristas y estos tenían 15 minutos para hablar. O sea, tenían tiempo para desarrollar sus ideas, para decir que esto del príncipe es real, que existe, que en ese barrio solo hay terroristas, etcétera, etcétera. Además del autor de un libro que también refuerza esa tesis, y los demás, incluso hubo alguien representante de la comunidad musulmana de Ceuta, hablando así que no se le entendía nada, evidentemente, 5 segundos, yo diciendo una tontería 5 segundos, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente los que van a validar el estereotipo pues tienen todo el tiempo para explayarse y además van a decir que son hechos reales, que no de ficción nada. Y de hecho los propios productores de la serie, cuando se les preguntó cómo surgió la idea de crear esa serie, dijeron que fue a partir de un titular de un periódico, de una noticia que decía que en El Príncipe se había detectado células terroristas y eso les dio pie a inventarse la serie. Ahí se ha colocado esto, bueno, no pasa nada, ahora lo leo. Bueno, y pasamos a la última novedad, y ya con esto concluiré, sobre la telerrealidad, que también se ha apuntado a esto de las minorías religiosas. No sé si os suena, yo no lo he visto, pero bueno, me he tenido que poner un poquito al día de estas cosas porque en las redes sociales está muy activo el tema. En Gran Hermano, un programa de telerrealidad, pues ha participado por primera vez una chica musulmana con hijab, y casualidad, ella es de Ceuta, del barrio del Príncipe. ¡Qué casualidad! Vamos, esto cuando yo lo he descubierto, yo no lo sabía porque desconocía al personaje, bueno, a la persona. Y claro, al final es que ni siquiera es tan obvio, ¿no? Podrían haber buscado otra persona de otro sitio, pero no. La misma cadena de televisión, etcétera. Es la continuación, ¿no? Ahora ya es real, porque ella no es un personaje de ficción. Bueno, ya ha sido muy polémica
su participación entre la comunidad musulmana. Sí, ya ha salido, ya, al parecer. Bueno, ha sido muy polémica porque, claro, parece que como al ser la primera o la única que ha participado en un programa de telerrealidad, todos sus movimientos, todas sus afirmaciones, todo lo que haga o cómo se comporte, es lo que el Islam dice. Y es ella, sin quererlo, yo no digo que sea intencionado, pero tal y como se recibe o se percibe, es que ella representa al Islam tradicional, a la ortodoxia. Y bueno, es decir, que no necesariamente todo lo que se hace o se diga tiene que ir en el sentido de justificarlo por religión, puede ser pues cómo ha sido educada en su familia, el contexto en el que vive, sus propias creencias personales, etcétera. Todo eso se oculta y se antepone la dimensión religiosa. Al parecer pues ha salido, y en otro programa Sálvame Deluxe, de esos que bueno, hasta los políticos se apuntan a captar audiencia y votos y estas cosas, pues a mí me llamaron también para dar mi opinión y bueno, a través de Casa Árabe, por cierto, y entonces, bueno, me río por las preguntas, ¿no? Porque me dijeron, bueno, te van a llamar de Telecinco y les interesa saber 3 cosas. Estas son las 3 preguntas que te van a hacer si te interesa participar en la entrevista. ¿Es pecado que Shaima, esta chica, haya entrado en Gran Hermano? ¿Es pecado que se haya fugado sin el consentimiento de su padre? ¿Es pecado que haya tenido pensamientos eróticos? O sea, todo giraba en torno al pecado, ¿no? Imaginaros que alguien de Gran Hermano, sea de confesión católica, bueno, se le habría dado todo este bombo, se le habría preguntado estas mismas preguntas. Sería absurdo, ¿no? Bueno, pues ella pensará lo que piense y ya está. Pero todo giraba en torno al pecado. De hecho, es algo que no se contempla en el Islam. El Islam se habla de buenas y de malas acciones, que eso es lo que pesará en el día del juicio final en la balanza, pero no existe el pecado original, porque el mito de la creación es distinto en el Corán que en la Biblia, con lo cual no se puede trasladar la idea de pecado y todo lo que conlleva. Bueno, y ya para ir terminando, ya vuelvo a ese informe inicial en el que yo me he inspirado sobre las minorías religiosas en las series de televisión. José Manuel López, que fue director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dice que hay que trabajar con las administraciones para que esto cambie. Tiene que ver con las políticas públicas también, que va un poco a pautar o a dirigir de qué forma se va a representar a las minorías religiosas. También con las comunidades religiosas hay que trabajar porque tienen que repensarse de otra manera. No puede ser que solo se dé una visión monolítica y estereotipada por parte de los propios musulmanes que acaban asumiendo el estereotipo de la sociedad mayoritaria. Eso se le llama el efecto espejo. Si dicen que somos intransigentes, pues realmente lo somos. Si dicen que somos violentos, lo somos. Parece que se valide el estereotipo porque así te validan los demás. Y también se tiene que trabajar con la opinión pública. Su imaginario se está construyendo sobre todo a través de 2 cosas, la educación y la televisión. Si preguntamos a los jóvenes, el otro día hice la prueba en el Festival de Cine Africano, hice una pregunta, porque me dijeron, era una película sobre, había unos personajes de Marruecos, y les pregunté, ¿qué pensáis de los marroquíes? Dice, son violentos, son machistas, son retrógrados. Y la siguiente pregunta fue, ¿a cuántos marroquíes conocéis? Y me dijeron, a 1, a ninguno. La visión que tienen es de las series de televisión y de las películas. Las series de ficción son los elementos que más están generando ese imaginario colectivo y no concuerda con la realidad sociológica que tenemos. Hay una realidad que hay que normalizar. Y por último, 3 recomendaciones y con esto ya acabo. Primero, es necesario que las productoras asuman una mayor responsabilidad en relación al respeto y la tolerancia. No hay que forzar tampoco y de repente haya un buenismo aburridísimo, porque eso tampoco vendería y se deben a la audiencia, pero sí que no sistemáticamente, y es el siguiente punto, que no se muestra a personajes simples, ¿no? Sino que sean personajes complejos y que no todo se justifique debido a su dimensión religiosa, que si se comportan como se comportan es porque es ese personaje, esa persona, no porque sea su religión. Y por último, es fundamental que las propias minorías religiosas participen en esa representación siempre y cuando nos dejen y no nos censuren. Bueno, pues ya está, aquí lo dejo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Natalia. Pues la verdad que, bueno, yo muchas de las series que has nombrado las conozco porque sí que soy una fan de series, pero vamos, hay casos así como que nos resultan como más familiares a todos, ¿no? Pues seguramente El Gran Hermano, la serie del Príncipe. Y también, no sé, yo quizá me gustaría plantear una reflexión sin duda sobre el uso que hacen o el mensaje que transmiten determinados medios de comunicación y audiovisuales y tal, pero también por otro lado, vamos, pienso en la propia Shaima del Gran Hermano, que los únicos 5 minutos que vi yo del Gran Hermano en el que hablaba ella, justificaba todos sus comportamientos con, es que yo soy musulmana, es que esto lo dice mi religión. O por otro lado, yendo a un caso extremo, pues tenemos lo que comentábamos antes, grupos terroristas que se autodefinen como Estado Islámico, y claro, frente a eso, frente a una autodefinición errónea, obviamente, y equivocada y mal interpretada, pero claro, es normal que el público, el gran público, pues necesite pues, profundizar y no todos tienen los mismos recursos para hacerlo, ¿no? No sé de qué manera pues, estos dos temas pueden llevarse. Sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? El autoconvencimiento de que el estereotipo se valida porque lo valida la propia comunidad, lo acaba validando. De hecho, un extracto del último programa de Sálvame, que dije, bueno, como al final a mí no me llamaron, porque yo les dije, uy, yo no vivo en Madrid, no me podréis grabar y tal, ¿no? A ver si con la dificultad, y dijeron, no, tenemos un equipo en Córdoba, a lo mejor y al final no me llamaron, dije, menos mal, porque luego es complicado. Yo tengo mis dilemas que no los tengo resueltos respecto a los medios de comunicación, y es un dilema constante, porque si participas, estás participando de ese circo y validando ciertos estereotipos porque haces que eso siga, ¿no? Y si decides no participar, dices, no, yo de esto no participo, no quiero, porque luego es lo que pasa, que te salgan diciendo tonterías o validando lo que quieren porque te cortan y estas cosas, ¿no? Que no solo pasa con los musulmanes, sino en general. Bueno, pues si no participas, pues claro, ya, entonces no te quejes, porque se te ha dado la palabra, has tenido la posibilidad de expresarte y has rechazado. Y se deja campo abierto a que, sobre todo, visiones muy, por no decir rozando lo islamófobo, pues sean las únicas autorizadas a hablar. Entonces hay cierta responsabilidad por parte de la comunidad musulmana de participar, pero hay veces también que decimos, bueno, ciertas personas musulmanas casi mejor que no participasen, porque realmente acaban validando el estereotipo. Y alguien que rompa ese estereotipo y que no valide que la chica moderna sin hijab no practicante es la emancipada y la chica tradicional velada es sumisa, si no se valida ese esquema, ese estereotipo, pues no interesa. De hecho, lo dice Fátima Mernissi, la escritora marroquí, que cuando ella publica sus libros, Marruecos está censurada, también hay que hacer una autocrítica, pero que cuando ella publica en Europa, las editoriales europeas o occidentales, también en Estados Unidos, le imponen que en su portada las mujeres lleven hijab, lleven velo. Y ella dice, no quiero, yo quiero que haya mujeres diversas, que no aparezcan con hijab, y le responden las editoriales, es que así se vende más, y se lo imponen, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que comentabas, de hecho, cuando Shaima ya sale de Gran Hermano, yo no la he visto porque no he visto el programa, pero sí que he visto Sálvame porque me llamaron y dije, bueno, a ver a quién han llamado finalmente y qué va a decir ese experto de si es pecado o no es pecado. Digo, miedo me da, a ver si va a decir lo del pecado, ¿no? Y entonces lo he mirado y resulta que van unos reporteros a pie de calle preguntándole a gente así como que va por la calle a ver qué opina, ¿no? Y casualidad son musulmanes que están por allí, ¿no? Y entonces les van preguntando y dice, ¿cómo se presenta ese mini momento, mini reportaje, ¿no? Dice, y se le ha preguntado a la comunidad musulmana, entrevistan a 4, a la comunidad musulmana lo que opinan de ti, Shaima, por haber participado en este programa. Entonces, la entrevistan, salen 2 mujeres supuestamente, aparentemente marroquíes, dicen muy mal, y eso de la homosexualidad y ser lesbiana, muy mal, todo muy mal porque eso es pecado, y otro señor que dice, es que eso en el Corán no se puede, es pecado, y luego hay uno
que se sale un poco del tono así, digamos que le están dando una reprimenda, ¿no? Porque hay esta niña que se ha portado mal, ¿no? Bueno, pues el único que se sale un poco de esa línea es el que dice, hombre, pues por dinero, ¿por qué no, no? Que lo justifica por una cuestión materialista. Es decir, que la propia comunidad musulmana, bueno, ¿qué comunidad musulmana? Entrevistan a 4 y prácticamente todos le dicen que muy mal lo que ha hecho. Con lo cual acaba validando que el hecho de que ella dijera esto yo lo hago por en el Islam y esto está mal, yo sé que está mal, pero bueno, antepongo mi capricho porque soy joven y entonces todo se me justifica, y la comunidad musulmana dice, efectivamente, lo has hecho mal porque el Islam dice esto y lo otro, pero es que entrevistan a 4 y ninguno de ellos musulmán español. Ella es española, ella es ceutí, no es marroquí, y a los únicos que entrevistan son a extranjeros, que son parte importante de la comunidad musulmana, pero no la única, y no se muestra tampoco esa diversidad. Entonces yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es importante, y ya lo decía yo antes, que la propia comunidad también tiene que repensarse a sí misma y no acabar validando esos estereotipos, porque si no, no saldremos de ese círculo. Sí, pues no, el micrófono está perdido, no pasa nada. Yo quería comentarte, los estereotipos que nos creamos con el mundo islámico, yo creo que no solamente viene dado por esta serie que ha sido tu ponencia, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísimo más fuerza lo que continuamente estamos viendo de actos terroristas que suceden y que los vemos en los noticiarios continuamente y que están sucediendo en el mundo. Hoy tenemos la República Islámica que desgraciadamente pues está cometiendo una serie de actos que, bueno, yo que estas series que comentas, pues la verdad es que no soy muy televisera, pero conozco algunas cosas. Yo creo que realmente son esos actos los que han creado, le están haciendo tantísimo daño al Islam, tantísimo daño, pero esto no es inventado. Lo que yo te decía, lo que yo pretendía decir es también es, ¿por qué no hay desde la sociedad musulmana una réplica cuando se cometen estos actos que sea que llegue al público? O sea, porque evidentemente el mundo musulmán, la comunidad musulmana, pues tiene que ver tan como igual lo veo yo, tan horrorosos estos crímenes y estos actos terroristas que se están dando. Es que no se le da la palabra. O es que realmente no hay una comunicación. Debería de haber un movimiento dentro de la sociedad musulmana que rechace continuamente cuando suceden todos estos hechos. Y eso haría mucho bien en favor de que el Islam es otra cosa, ¿no? Pero como lo que vemos es lo que es duro y lo que es noticia, pues... Sí, bueno, concuerdo contigo en algunas cosas, pero en otras matizaría simplemente. El hecho de que haya estereotipos en los medios audiovisuales no es a partir de los actos terroristas, es muy anterior. De hecho, hay un reportaje, bueno, es una película en realidad, basada en un libro de un director norteamericano que se llama Real Bad Arabs, que es cómo trata Hollywood la figura concretamente él habla de los árabes, la figura del árabe. Y habla de los años 40, de los años 50, o sea, muy anterior al tema del terrorismo. Si os fijáis, el cambio más importante viene a partir del momento de la descomposición de la URSS. Cuando el bloque soviético desaparece, yo recuerdo de pequeña, vamos, yo cuando veía una película, una serie, el malo malísimo era el del KGB, el espía ruso, porque era el momento de la Guerra Fría y todo aquello. En cuanto desapareció el bloque comunista, el malo malísimo es el Islam, son los musulmanes, Afganistán, bueno, hay varios puntos de inflexión históricos, la revolución iraní, que pone en escena internacional el tema de una república, entre comillas, islámica, así se autodefine, y luego hemos dicho el 11S, la guerra del Golfo fue televisada, la primera guerra que seguimos en directo fue escalofriante, con aquellas cámaras, estas, ¿cómo se llaman?, infrarrojas, o bueno, eso que se veía de noche, ¿no? Bueno, aquello que era realmente espeluznante. Y volviendo a lo que comentabas, ¿no? Es decir, que ha habido, yo de hecho, es una crítica que me ha llegado, tal, ¿y por qué no dicen nada los musulmanes? Y me dediqué a hacer una recopilación que, bueno, si os puedo pasar mi correo, una recopilación
de la cantidad de fatuas, de pronunciamientos legales y de noticias, de informes de todas las autoridades musulmanas, tanto sunitas como chiitas, como de cualquier escuela jurídica, que por primera vez nos hemos puesto de acuerdo todos los musulmanes en clamar al cielo de que son estados anti-islámicos. Y de hecho, no se tiene que llamar, y es algo que he seguido yo por Twitter, por las redes sociales, en una reciente conferencia que ha habido del Real Instituto Elcano en Casa Árabe Madrid, y que uno de los ponentes decía, no hay que llamarle Estado Islámico, porque parece que se valide que eso tenga algo que ver con el Islam, hay que llamarle Daesh, que es la manera de decirlo en árabe, pero ya quiere decir que para los no arabófonos queda totalmente desvinculado del Islam, es la manera de desvincularlo. Se trata de una lucha de poder y de hegemonía, y a partir de quién tiene el poder para definir, va a hacer que en épocas de... Eso lo analizó muy bien un intelectual egipcio que se llama Abu Zaid, y él decía que en épocas de paz toda la literatura religiosa va a decir que el Islam es pacífico, y en época bélica toda la literatura religiosa va a decir que el Islam aboga por la defensa, la violencia, etc. Es decir, se va a utilizar, a manipular la religión por intereses puramente políticos. Además, bueno, yo no soy analista en geopolítica, pero los expertos dicen que el origen de ese Estado antiislámico o Daesh es la propia Arabia Saudí con Estados Unidos, en alianza. Entonces ya si empezamos, yo no soy partidaria de las tesis del complot y estas cosas, ¿no? Un poco toda esta cuestión poco tiene que ver con el Islam y mucho con la economía, la geopolítica. Y en todo caso yo abogo por romper y me alineo con esa postura de no llamarle islámico, es que de islámico no tiene nada, es antiislámico, porque las primeras víctimas, además de, por desgracia, los yazidíes y los cristianos, son los propios musulmanes. Están asesinando a cualquier musulmán que vaya en contra de ese discurso antiislámico, pero eso no lo visibilizan los medios de comunicación. Yo lo he rescatado de las redes sociales, porque estoy conectada con el mundo y me llega de tal país, del otro, y en España, pues es que no hay nada en español, no se ha visibilizado. Está en la BBC, en cantidad de medios internacionales. En español, ¿alguien se ha enterado de que algún religioso musulmán ha decretado ese Estado como anti-islámico? Yo ya no digo que no sea islámico, sino contrario a los propios principios del Islam. Nadie se ha enterado. ¿Por qué? Porque no valida la tesis que se quiere validar, simplemente, ¿no? Entonces, también es cierto que es pesado, aunque moralmente necesario, tener que supeditarse siempre a una agenda que te imponen. Constantemente la comunidad musulmana tiene que decir, no, esto no es así, no es... Entonces, tampoco puede ser que no podamos, o sea, que tengamos una postura reactiva, que simplemente reaccionemos y nos defendamos, sino que tenemos que tener una postura creativa y proactiva y aportemos cosas a la sociedad y no simplemente estemos en los medios de comunicación para decir no, el Islam no es machista, no es terrorista, sino que con actos podamos aportar y contribuir a la sociedad y no solamente esa postura de defenderse de las acusaciones, porque es un poco perverso, pero cuando te justificas acabas validando que ese discurso tiene algo de verdad. De hecho, si puedo añadir, sí es cierto que en las redes sociales, por ejemplo, se han activado muchísimo las comunidades musulmanas, o sin ser comunidad, vamos, los musulmanes en el mundo en contra de el Daesh, ISIS, o vamos, le llamamos como le queramos llamar. Pero, por ejemplo, yo leí un artículo de, no recuerdo, un estadounidense musulmán que también se planteaba, pero vamos a ver, si ellos para mí no representan al Islam, ¿yo por qué como musulmán tengo que decir algo en contra de ellos? Es decir, ¿por qué yo tengo que justificarme? ¿Por qué tengo que justificar mi ser musulmán de manera diferente a la de ellos cuando realmente ellos no están haciendo nada de musulmán o de islámico? O sea que también es lo que decías antes, ¿no? Tampoco verse como quieran que te veas, ¿no? Y entonces, pues, ahí está también doble planteamiento, y es cierto que sí que ha habido movimientos internacionales enormes en contra de estas posturas, lo que pasa que no tienen, desde mi punto de vista, la misma repercusión mediática que tienen
los actos negativos, vamos, porque también he hecho un poco de seguimiento a esta cuestión en concreto con el tema de Daesh, que vamos, que la traducción de Daesh es Estado Islámico, desgraciadamente, así que no sé por qué cuál utilizar, pero vamos, que sí. Yo digo antiislámico. Ya. Está. Lo que pasa es que Quizás también dicen, mejor. entonces te posicionas como, también aparece la palabra islam, entonces bueno, al final solución no hay, pero complicado. Un apunte breve y por poner un ejemplo. A nadie se le pasaría por la cabeza que un señor como Breivik, no sé si alguien es capaz de recordar quién es Breivik, es un señor que mata a 40 y tantas personas en Noruega. En Noruega, y que él se declara católico, practicante, y que una de sus inspiraciones para matar es su fe. ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza que algún creyente católico tenga que estar haciendo manifestaciones para aclarar que ese señor no tiene nada que ver con su fe? Pues nosotros estamos encartados continuamente a tener que manifestar que estos que acometen actos violentos supuestamente en nombre del Islam no lo son. Esa es la situación que vivimos los musulmanes, y eso es imposible estar haciéndolo continuamente en el escenario en el que estamos viviendo en este momento. Junta Islámica en 2005 fue la primera organización del mundo que hace una fatwa declarando a los de Al-Qaeda y a Bin Laden como no musulmanes. ¿Sabéis la repercusión que tuvo en este país? Ninguna. La fatwa se tradujo hasta el chino. ¿Vale? Entonces, se hace lo que se tiene que hacer, pero no puedes estar continuamente marcando la separación entre tú y lo que no te reconoces como lo tuyo. Es imposible. Bueno, yo veo que aquí hay un problema detrás de todo esto, que en realidad estas series que se exponen aquí, por cierto, yo no veo ninguna, son criticables, pero en realidad es el mensajero, es el que transporta el mensaje que una sociedad de la que están inmersos estos medios está pensando, está sintiendo, es decir, el mundo musulmán lo ven por una serie de hitos, como por ejemplo ha puesto de relieve el hecho de los cristianos y tal, de Suecia y tal, me parece execrable. Uno, en la antigüedad muchísimo, aquella etapa se ha superado, pero el mundo musulmán no ha superado todavía las grandes tragedias que se están produciendo en el mundo musulmán, las repercusiones que están teniendo con motivo de los atentados de las Torres Gemelas, de los 200 españoles o lo que sean, sudamericanos, de todo tipo, trabajadores en realidad, que iban viajando en los trenes de Atocha y los masacraron, pues claro, todo esto es una percepción que tiene que luego ven estas cosas y bueno, pues sí, lo entiendo. Ahora, los que tienen una cierta formación, estamos convencidos de que el mundo musulmán no es así, pero en realidad hay muchas excepciones. Entonces, hay un problema cultural. No hay que decirle a los medios de comunicación que son el mensajero que arregle esto y que ponga edulcoradas escenas de los musulmanes, sino que hay que formar a la gente en los colegios, por supuesto, y en las universidades, y creando asociaciones, creando movimientos sociales, que todo esto se vaya corrigiendo. Bueno, gracias. Me da pie a muchas cosas, pero voy a intentar sintetizar. A ver, yo soy profesora de bachillerato en excedencia, y por mucho esfuerzo que hagamos en el ámbito de la educación y que intentemos desmontar estereotipos, en una película de 1 hora te has cargado un año de programación de lo que quieras impartir. La fuerza que tienen las imágenes y las series en los jóvenes es tremenda, mucho más que cualquier discurso elaborado. Esto, por ejemplo, si yo se lo comunicase a unos chicos de secundaria o de bachillerato, bueno, sí, vale, una clase que nos da una profe, pero cualquier otro
otra película, vamos, en nada o una imagen te desmonta, ¿no? Entonces la fuerza de las series es muy importante y entiendo que también es una cuestión generacional. Otra cuestión que me gustaría abordar es que no se trata tanto de mundo musulmán, porque es que la palabra mundo musulmán da a entender que hay un mundo, hay una homogeneización, un bloque frente a un mundo no musulmán. Aquí de lo que estamos hablando es de cómo las series de ficción muestran o representan la diversidad religiosa en nuestro país, que ese es un derecho constitucional, el hecho a tener libertad religiosa. Eso es muy distinto a los fenómenos de política internacional que estén dándose. Es decir, es como, por ejemplo, no sé, yo he vivido muchos años en Francia. Imaginamos que las películas en Francia solo viésemos a españoles, o españolas concretamente, sirvientas de familias francesas, porque emigraron en su momento y se dedicaban, o por ejemplo en la región de París, la comunidad portuguesa, pues hay muchas personas que se dedican a la construcción, son obreros de la construcción. Imaginaros, ¿no?, cómo vemos en las series pues que las sirvientas, criadas son latinoamericanas, los negros desaparecen de la ficción. No estamos hablando de cuestiones de geopolítica, que también se reflejan en las series, sino cómo esas series abordan la cuestión de la diversidad religiosa. Son cosas muy distintas. Y sistemáticamente, un poco lo que yo venía a decir, lo que yo he reproducido de lo que dice el informe de la Fundación Pluralismo y Convivencia, es que constantemente la presencia de los musulmanes y de la diversidad religiosa se relaciona con algo extranjero. Con su propio comentario acaba de confirmar lo que dice el informe, que es que no se contempla la posibilidad de que un español profese una religión o no religión, o sea ateo, sino que sistemáticamente para ser un español creyente se es católico, y si no se es católico y se es creyente, se es extranjero. Esa es la tesis o la visión que defienden las series de ficción. Y entonces, en ese sentido, las recomendaciones que da la Fundación Pluralismo y Convivencia, ya lo decía, no se trata de ahora un buenismo y todos somos hermanos y aquí no pasa nada, ¿no? Se deben a sus audiencias, y eso como los periódicos. Un titular sensacionalista siempre vende más que familia musulmana se ha ido a comer al parque. Eso no vende, y eso es una cosa normal, ¿no? Quiero decir que pues se pondrá el acento en el titular en su origen. ¿A alguien se le ocurre leer el titular cristiano ha asesinado a su mujer? Pues ¿qué tendrá que ver que sea cristiano? Y a lo mejor pues porque él dice que según su religión la mujer es suya y no puede ser de nadie más. Pues bueno, pues un loco, un chalado, ¿no? Pero sí que se hace con un musulmán o un marroquí o un árabe, etcétera. Es decir, se va a identificar un elemento, porque cada persona tiene identidades múltiples, y solo una de esas identidades va a ser la que va a justificar su acto. En todo caso, un acto negativo, criminal, etcétera, ¿no? Entonces, un poco desmitificar el hecho de que haya un mundo, no hay un mundo árabe ni musulmán, hay países de mayoría musulmana que a su vez tienen que hacer una gran autocrítica porque tienen que incluir y respetar la diversidad religiosa en sus países, pero bueno, yo puedo empatizar con el hecho de que en el mundo, en todos los países, haya diversidad religiosa, pero como ciudadanos españoles, bueno, tenemos ciertos límites, no podemos influir en la política de otros países, pero sí podemos influir para que en nuestra sociedad y en nuestro país se respete la diversidad religiosa y que eso tenga un traslado en la ficción, porque como decía el exdirector de la Fundación, tiene que haber un reflejo de la sociedad, de la realidad sociológica. No puede ser que la propia ficción falsifique la realidad que existe en nuestro país. Pues si no hay más preguntas, pues solo me queda agradecerte muchísimo por la conferencia, Natalia, y a vosotros por asistir, y ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.